El purgatorio guardó silencio ante esta pregunta. ¿Qué significa? ¿Alguna vez has oído a alguien decir que una pregunta era tan difícil que hasta el purgatorio estaba en silencio? Puede parecer extraño, pero esta expresión se utiliza cuando una pregunta es tan complicada, tan profunda o tan sin respuesta que nadie sabe qué decir. Es como si incluso el lugar donde las almas esperan ser juzgadas, el purgatorio, en la creencia católica, no tuviera una respuesta preparada. Entendamos esto mejor, con ejemplos cotidianos. 1. ¿Qué es el purgatorio? Antes que nada es bueno explicar qué es el purgatorio. Para quienes no lo saben, el purgatorio es un concepto de la religión católica. Es como un lugar de espera donde las almas permanecen después de morir, antes de ir al cielo. Allí se someten a una purificación, como si estuvieran pagando por los errores cometidos en la vida, para luego poder entrar al paraíso. No es un lugar de sufrimiento eterno, como el infierno, pero tampoco es un lugar de paz total, como el cielo. Imagina que ensuciaste mucho tu ropa favorita. Antes de poder usarlo nuevamente, debes lavarlo, ¿verdad? El purgatorio sería como este lavado del alma. Una vez que la ropa esté limpia, podrás ponértela sin ningún problema. Asimismo, una vez purificada el alma, puede ir al cielo. 2. ¿Por qué el purgatorio guardó silencio? Ahora bien, cuando alguien dice que el purgatorio guardó silencio sobre esta cuestión, está diciendo que la cuestión es tan difícil que ni siquiera un lugar donde se juzgan las almas tiene una respuesta clara. Es como si la pregunta fuera tan compleja que ni siquiera Dios, ni los santos, ni los ángeles, supieran qué responder. O bien, la respuesta es tan obvia que ni siquiera hace falta decirla, como si el silencio ya fuera la respuesta. Veamos algunos ejemplos prácticos para entender mejor. Ejemplo 1. Preguntas sin respuesta. Imagínate que un amigo tuyo te pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esta es una pregunta que filósofos, religiosos y científicos han intentado responder durante siglos, pero nadie tiene una respuesta definitiva. Es como si hasta el purgatorio estuviera en silencio, porque no hay una explicación sencilla. Ejemplo 2. Preguntas que dejan a todos boquiabiertos. Otro ejemplo, ¿qué pasa después de que morimos? Mucha gente tiene teorías, creencias o historias que contar, pero nadie lo sabe con seguridad. Cuando alguien hace esta pregunta, es posible que todos se queden en silencio, sin saber qué decir. Es como si el purgatorio tampoco tuviera una respuesta preparada. Ejemplo 3. Preguntas que no necesitan respuesta. A veces la pregunta es tan profunda que el silencio es la respuesta. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Todo el mundo sabe qué es el amor, pero es difícil explicarlo con palabras. Cuando alguien pregunta esto, la gente puede permanecer en silencio, porque el amor es algo que se siente, no algo que se explica fácilmente. 3. ¿Cuándo usamos esta expresión? Esta expresión se utiliza en situaciones en las que una pregunta es tan difícil, tan profunda o tan sin respuesta que nadie sabe qué decir. Puede ser en conversaciones sobre religión, filosofía, ética o incluso en situaciones cotidianas. Vea algunos ejemplos más. Ejemplo 4. Decisiones difíciles. Imagina que estás en una reunión familiar y alguien pregunta, ¿qué debemos hacer con la casa de la abuela después de que ella se haya ido? Esta pregunta puede generar un silencio incómodo, porque involucra emociones, recuerdos y decisiones difíciles. Es como si el purgatorio estuviera en silencio, porque no hay una respuesta fácil. Ejemplo 5. Preguntas existenciales. Otra situación, ¿cuál es el sentido de la vida? Esta es una pregunta que muchos se hacen, pero pocos tienen una respuesta clara. Cuando alguien pregunta esto, todos pueden permanecer en silencio, porque es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Ejemplo 6. Preguntas sobre equidad. ¿Por qué a veces la gente mala triunfa mientras la gente buena sufre? Esta pregunta también puede dejar a todos en silencio porque no existe una explicación lógica o justa para ello. Es como si ni siquiera el purgatorio supiera qué decir. 4. ¿Qué puede significar el silencio? Cuando el purgatorio guarda silencio, no significa que no haya respuesta. Puede significar varias cosas. La respuesta es muy compleja, algunas preguntas no tienen una respuesta sencilla. Por ejemplo, ¿cómo se creó el universo? Es una pregunta que científicos y religiosos llevan siglos intentando responder, pero aún no hay una respuesta definitiva.
La respuesta es personal, algunas preguntas no tienen una única respuesta. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? Puede haber respuestas diferentes para cada persona. El silencio puede ser una invitación para que cada persona reflexione sobre su propia respuesta. La respuesta es obvia, a veces la respuesta es tan obvia que no es necesario decirla. Por ejemplo, si alguien pregunta por qué deberíamos ayudar a los demás, el silencio puede ser la respuesta, porque todos ya saben que ayudar es lo correcto. No hay respuesta, algunas preguntas simplemente no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿qué había antes del Big Bang? Es una pregunta que los científicos aún no han podido responder. El silencio, en este caso, es la única respuesta posible. 5. ¿Cómo afrontar las cuestiones que dejan en silencio el purgatorio? Cuando nos enfrentamos a preguntas que no tienen una respuesta fácil, es normal sentirnos confundidos o frustrados. Pero hay algunas cosas que podemos hacer. Acepta el silencio, no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata. A veces es mejor guardar silencio y reflexionar sobre lo preguntado. Buscar respuestas, si la pregunta es importante para ti, puede resultar interesante investigar, hablar con otras personas o reflexionar sobre el tema. Por ejemplo, si alguien pregunta por qué hay maldad en el mundo, puedes leer libros, ver documentales o hablar con un líder religioso para intentar comprender mejor. Respetar las diferencias, algunas preguntas no tienen una única respuesta. Cada persona puede tener su propia opinión, y eso es normal. Por ejemplo, si alguien pregunta de ¿existe Dios?, algunas personas dirán que sí, otras dirán que no y otras dirán que no lo saben. Lo importante es respetar las diferentes opiniones. Vivir con preguntas, algunas preguntas no tienen respuesta, y eso está bien. Por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? Es una pregunta que nadie sabe responder con certeza. En lugar de frustrarnos, podemos aceptar que algunas cosas no se pueden explicar. 6 ejemplos cotidianos. Veamos algunos ejemplos más cotidianos en los que una pregunta puede dejar en silencio el purgatorio. Ejemplo 7. Pregunta sobre relaciones. ¿Por qué mi novio rompió conmigo? Esta pregunta puede dejar a una persona sin palabras, porque a veces no hay una explicación clara. El silencio puede ser la única respuesta posible. Ejemplo 8. Pregunta sobre el trabajo. ¿Por qué me despidieron si hice bien mi trabajo? Esta pregunta también puede dejar a todos en silencio, porque a veces las decisiones de la empresa no tienen sentido para los de afuera. Ejemplo 9. Preguntas de salud. ¿Por qué me enfermé si siempre cuidé mi salud? Esta es una pregunta que los médicos y científicos no siempre pueden responder. El silencio puede ser la única respuesta. Ejemplo 10. Preguntas sobre la vida. ¿Por qué nací? Esta es una pregunta que los filósofos y religiosos han estado tratando de responder durante siglos, pero no hay una respuesta definitiva. El silencio puede ser la mejor respuesta. 7. ¿Qué podemos aprender del silencio del purgatorio? El silencio del purgatorio puede enseñarnos algunas cosas importantes. No todo tiene respuesta, algunas preguntas no tienen una respuesta clara, y esto es normal. No necesitamos tener una respuesta para todo. El silencio puede ser poderoso, a veces guardar silencio es mejor que decir algo que no tiene sentido. El silencio puede ser una forma de respeto, reflexión o aceptación. Las preguntas son importantes, aunque no tengan respuesta, las preguntas nos hacen pensar, reflexionar y crecer. Nos ayudan a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Cada uno tiene su propia verdad, algunas preguntas no tienen una única respuesta. Cada persona puede tener su propia opinión, y esa es válida. 8. Resumen final. El purgatorio guardó silencio ante esta pregunta. Es una expresión que utilizamos cuando una pregunta es tan difícil, tan profunda o tan incontestable que nadie sabe qué decir. Es como si ni siquiera el purgatorio, un lugar donde se juzga a las almas, tuviera una respuesta preparada. Esta expresión se puede utilizar en diversas situaciones cotidianas, como cuestiones sobre religión, filosofía, ética, relaciones, trabajo e incluso la vida. El silencio puede significar que la respuesta es demasiado compleja, personal, obvia o simplemente no existe. Cuando nos enfrentamos a preguntas como estas, podemos aceptar el silencio, buscar respuestas, respetar las diferencias o simplemente vivir con las preguntas. Lo importante es entender que no todo tiene respuesta clara,
y eso es parte de la vida. Entonces, la próxima vez que alguien haga una pregunta que deje a todos en silencio, recuerde, incluso el purgatorio guardó silencio sobre esa pregunta. Y eso está bien. Y eso no es nada malo, en realidad. La vida muchas veces nos presenta preguntas que no tienen una respuesta única e inmediata. Por ejemplo, imaginemos que alguien pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O, ¿cuál es el sentido de la vida? Estas son preguntas que filósofos, religiosos y científicos han estado tratando de responder durante siglos, pero ninguna respuesta parece satisfacer a todos. El purgatorio, en este caso, sería como un símbolo de este vacío, no porque no haya respuestas, sino porque quizás la respuesta no sea simple ni igual para todos. Otro ejemplo, pensemos en una discusión entre amigos sobre cuál es el mejor equipo de fútbol. Cada uno tiene su propia opinión, sus razones y al final nadie puede cambiar de opinión. El silencio que surge después de un debate como este no es una falta de respuesta, sino la comprensión de que algunas cosas no tienen un ganador. A veces, lo mejor es aceptar que las personas ven el mundo de diferentes maneras y que eso no tiene por qué ser un problema. Incluso en situaciones más graves, como cuando alguien pregunta ¿por qué merezco sufrir? O ¿qué pasa después de la muerte?, el silencio puede ser la única respuesta honesta. No porque no existan teorías, creencias o explicaciones, sino porque, en el fondo, cada uno necesita encontrar su propia verdad. El purgatorio, en este sentido, no es un lugar de castigo, sino un espacio donde resuenan las preguntas sin una respuesta preparada, y eso no es un fracaso. Es parte del viaje. Lo bueno es que cuando aceptamos que algunas preguntas no tienen respuesta, dejamos espacio para otras cosas. Podemos hacer las paces con la duda, aprender de ella o incluso descubrir que la búsqueda de la respuesta es más importante que la respuesta misma. Después de todo, si todo fuera fácil y obvio, la vida perdería parte de su diversión. El misterio, el no saber, es lo que nos hace cuestionarnos, crecer y, a veces, simplemente avanzar sin necesitar todas las respuestas. Así que la próxima vez que una pregunta deje la sala en silencio, no se preocupe. No es una señal de que algo esté mal. Podría ser simplemente la vida diciendo, esa es una de esas preguntas que el purgatorio tampoco puede responder. ¿Y está bien? Lo importante es no dejar que el silencio te asuste. A veces, es solo una invitación a pensar, sentir o incluso reír ante la complejidad de todo. ¿Y si hasta el purgatorio permaneció en silencio, por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? ¿Y sabes qué tiene de curioso? Muchas veces, las preguntas que nos dejan sin respuesta son precisamente las que más nos enseñan. Imagínese a un niño preguntando, ¿por qué el cielo es azul? La explicación científica existe, pero para ella, en ese momento, lo más importante puede ser simplemente mirar hacia arriba y sentir su belleza, sin necesidad de una respuesta exacta. Lo mismo se aplica a preguntas más importantes, ¿por qué sufre la gente? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿O cuál es el sentido de la vida? Estas son preguntas que abarcan siglos y, sin embargo, nadie tiene una respuesta definitiva. El silencio ante ellos no es un fracaso. Es como si el universo, o el purgatorio, si se prefiere, dijera, esta es una cuestión que va más allá de las palabras. Intente vivir con ella en lugar de intentar resolverla. A veces la respuesta no está en un libro, un gurú o una fórmula. Está en la forma en que eliges despertar cada día, en el cariño que le das a quienes amas, en la valentía de seguir incluso sin estar seguro de nada. Piensa en un artista pintando un cuadro. No sabe exactamente cómo quedará hasta que lo termine, pero cada pincelada lo acerca a algo nuevo. La vida es así, llena de preguntas sin respuestas listas, pero con la oportunidad de crear algo hermoso en el camino. El purgatorio guardó silencio porque algunas cosas no hay que explicarlas, sino vivirlas. Entonces, la próxima vez que una pregunta te deje sin palabras, respira hondo. No es señal de ignorancia, sino de que estás ante algo profundo. Y si ni siquiera el purgatorio supo responder, quizás la mejor respuesta sea simplemente seguir caminando, con la pregunta en el bolsillo y el corazón abierto. Después de todo, ¿cómo sería la vida si ya lo supiéramos todo? Y si nos paramos a pensar, muchas de las cosas que más importan en la vida no vienen con manual de instrucciones. El amor, por ejemplo. Nadie nace sabiendo amar adecuadamente, ni existe una fórmula para hacer sentir especial a alguien.
A veces un abrazo fuerte o un te entiendo dice más que cualquier explicación. El purgatorio guardó silencio porque algunas verdades no caben en palabras, caben en gestos, elecciones, la forma en que afrontamos la vida cotidiana. Imagínese a un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio se cae, se lastima, llora, pero persiste. No existe una respuesta mágica que explique por qué vale la pena intentarlo de nuevo. Ella simplemente siente, en el fondo, que necesita seguir adelante. La vida está llena de esos momentos en los que no sabemos el por qué, pero sí sabemos el cómo seguir adelante, cómo perdonar, cómo empezar de nuevo. El silencio del purgatorio es como el silencio de alguien que toma la mano de alguien que tiene miedo. A veces no decir nada es la mejor manera de decirlo todo. Y aún hay más, si todas las preguntas tuvieran respuestas fáciles, no creceríamos. Es como cocinar un plato por primera vez. Sigues la receta, pero siempre llega ese momento en el que necesitas improvisar, un condimento extra, un tiempo diferente en el fuego. La vida es así, llena de pruebas, errores y éxitos. El purgatorio no respondió porque, en el fondo, sabe que las mejores lecciones las aprendemos haciendo, no escuchando. Entonces, cuando una pregunta te deje perdido, recuerda, no estás solo. Todos se han sentido perdidos ante lo desconocido. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino tener el coraje de hacer las preguntas. Porque, al final, la vida no es una prueba para ver quién sabe más, sino una aventura para ver quién se permite sentir más, amar más, probar más. Y si incluso el purgatorio permaneció en silencio, tal vez sea porque algunas cosas solo tienen sentido cuando las vivimos, no cuando las explicamos. Y ahí es exactamente donde reside la belleza de no tener todas las respuestas. Imagínese a un niño aprendiendo a andar en bicicleta. No lee un manual, no hace cálculos de equilibrio o velocidad. Sube, cae, se levanta, ríe, llora y, de repente, está pedaleando. El purgatorio no responde porque algunas cosas no se pueden enseñar, solo experimentarlas. La duda no es señal de debilidad, sino de que se está en el camino correcto, ese en el que tropezamos. Nos levantamos y descubrimos que, al final, las cicatrices cuentan mejores historias que cualquier respuesta preparada. Piense en la primera vez que aprendió a gustarle a alguien. No había ninguna fórmula, ni un paso a paso infalible. Simplemente te dejas sentir, las mariposas en el estómago, el miedo a equivocarte, la alegría de una mirada que comprende tu silencio. El purgatorio no explicó esto porque no se puede explicar. Es como intentar describir el sabor de la sal a alguien que nunca la ha probado. Se puede hablar de química, sabor, reacciones en el cerebro, pero la persona solo entenderá realmente cuando se ponga un grano en la lengua. La vida es así, llena de cosas que solo tienen sentido cuando las experimentamos. ¿Y sabes qué más? Las preguntas sin respuesta no son un vacío, sino una invitación. Una invitación a mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que todos intentamos entender lo mismo, cómo vivir bien, cómo amar bien, cómo dejar una huella que valga la pena. El silencio del purgatorio no es un no sé, sino un ya lo descubrirás. Es como cuando estás perdido en una ciudad nueva y en lugar de preguntar direcciones, decides explorar. A veces das vueltas y vueltas, te frustras, pero también encuentras rincones que nunca habrías descubierto si hubieras seguido un mapa. Entonces, la próxima vez que una pregunta te deje perdido, respira hondo. No es señal de que estés equivocado, sino de que estás vivo. Las respuestas enlatadas son como la comida congelada, rápidas, fáciles, pero insípidas. Las preguntas son como una receta que inventas en el momento, puede que se queme un poco, puede que le falte sal, pero es tuya. Y al final lo que importa no es tener todas las respuestas, sino tener el coraje de vivir las preguntas, incluso cuando duelen. Porque es en las dudas donde crecemos. En las caídas aprendemos a levantarnos y en el silencio descubrimos lo que realmente importa. El purgatorio guardó silencio porque algunas cosas no necesitan palabras, solo un corazón abierto.